Elegir entre la renta atribuida o el sistema parcialmente integrado. Esa es una de las grandes decisiones que deberán tomar este semestre las empresas formadas por personas naturales como parte de la reforma tributaria. Pero son más los cambios que esta ley va a introducir en lo que queda de 2016, y de eso conversaremos ya con Benjamín Bernstein, que es abogado tributario, profesor de la Universidad Católica y socio de Tax Advisor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Hay varias cosas que explicar. Algunos todavía sostienen que es demasiado engorroso la aplicación de esta nueva ley, pero lo que ya expresábamos está dicho, que a partir de este segundo semestre las empresas deberán optar por el régimen tributario al que desean pertenecer, ¿cierto? Contabilidad completa o contabilidad simplificada. Pero antes de que entremos en eso, de lo que se puede hacer de ahí en adelante o lo que deberán hacer, expliquemos lo que ya no se podrá hacer. Bueno, te diría que lo que no sé, y que como esta reforma ha sido muy compleja, ha establecido hitos, porque hay que recordar que esta reforma tributaria es del año 2014, del 29 de septiembre de 2014, y las normas han entrado en vigencia en forma gradual y han eliminado ciertas disposiciones también en forma gradual, lo que ha sido un acierto desde el punto de vista legislativo en atención a la complejidad. Entonces hay cosas que ya no se pueden hacer y que son técnicas, por ejemplo los retiros en exceso de FUT, del llamado FUT, que es la utilidad pendiente de tributación a nivel de contribuyente terminal, global complementario adicional, ya vemos. Eso ya no se puede hacer porque se eliminó inmediatamente dictada la ley el año 2014. Después se reguló lo que son los retiros para invertir, que son utilidades que yo saco de sociedades y las reinvierto en determinadas compañías. Las saco de empresas unipersonales, empresas individuales de responsabilidad limitada, de sociedades de personas, y las reinvierto en todas estas mismas sociedades de personas o sociedades de capital, sociedades anónimas, sociedades por acción, y de esa forma yo me llevaba el FUT y lo llevaba mediante aumentos efectivos de capital en las sociedades que eran receptoras de estos dineros. Esto fue regulado primero por circulares y después por la propia ley, y esto se elimina definitivamente el 31 de diciembre del 2016. Ahora, ¿cambian las tasas también? Cambian las tasas porque las tasas fueron gradualmente subiendo. Recordemos que hoy día tenemos una tasa del 24, el año pasado fue una tasa del 21, este año es una tasa del 24, el próximo año las tasas no van a ser iguales para los dos sistemas. Para el de renta atribuida va a ser una tasa del 25 y para la de renta parcialmente integrada 25,5, para llegar al año que sigue a una tasa del 27, la tasa completa de parcialmente integrada a nivel de primera categoría. Ahora, decíamos en un comienzo que las personas tienen que tomar la decisión ahora para que entre en régimen a partir del 2017. Sí. Hay un montón de consideraciones que hay que tomar, y no necesariamente las grandes empresas, sino también las personas naturales, pero otros pequeños empresarios que tienen que decidir en un régimen que es un poquito más acotado. Por ejemplo, ¿qué cambios podemos tener en la renta atribuida, que podría afectar especialmente a los agricultores, ¿no es cierto? Yo te diría que más que la renta atribuida o parcialmente integrada, ambos sistemas son integrados. Si bien atribuido es 100% integrado, lo que significa que lo que yo pago en primera categoría, que el 25%, es 100% crédito en contra el global complementario de la persona dueña de esa compañía, y por lo tanto su tasa máxima va a ser 35% a nivel de global complementario, si es que está en la tasa máxima efectiva. Por otro lado, la de parcialmente integrada va a tener una tasa máxima de 44-45. ¿Por qué? Uno puede decir si son integrados, porque es parcialmente integrado. Eso significa que lo que pago en primera, que son 27%, cuando llego al global complementario voy a tener que generar un débito fiscal, algo inédito en el sistema tributario, en la ley de la renta chilena, que es un débito fiscal similar al IVA. Ya vemos que hay crédito y débito, aquí va a ser un débito fiscal en materia de renta, es de un 9.44 más el 35, que es mi tasa final, voy a llegar a un 44-45, o sea, el parcialmente integrado es muy caro. Y entre medio de estos dos sistemas está el sistema PYME, que es el 14T letra A, más un par de sistemas que están en el 14T letra C, que son ciertas franquicias que se le dan a una especie de 14 cuáter antiguo, que se elimina con la reforma también, igual que el 14 bis, que también se elimina con la reforma, que era el régimen que completaba las PYME, el sistema PYME. Establece hasta 4.000 UF como exento de primera categoría. O sea, ahí me dan un régimen especial en el 14 letra C. Pero en la mayor cantidad de gente, PYME se va a ir al 14T letra A.
¿Y por qué? Porque es una renta atribuida, lo que significa que pago a nivel de primera categoría y global complementario al mismo minuto en que genero las utilidades al 31 de diciembre del año respectivo. Eso significa que no postergo tributación, sino que todo se tributa de inmediato. Es decir, yo tributo primera categoría en abril y ya va a estar tributado el global complementario también. Por lo tanto, retire la plata de la compañía o la deje dentro de la plata de la compañía, todo va a estar tributado. ¿Y eso hace la diferencia o marca la diferencia con la atribuido y es que más que la simplificada o completa dice relación con los registros que yo tengo que llevar. Contabilidad simplificada me significa que yo tengo que llevar un solo registro de ingreso y egreso y no llevo la contabilidad completa, que significa libro diario mayor, resultado, inventario, balance, etcétera. La gran ventaja que tiene el 14T letra PYME, que se dice que es respecto a aquellos que tengan ingresos por venta solo hasta 50.000 UF, que no es poco, porque es más de lo que existía en el régimen PYME anterior. Eso es un avance y no está limitado este 14T a los contribuyentes de IVA, sino que también a los que no son contribuyentes de IVA. Me permite no llevar contabilidad. Llevo una contabilidad simplificada y se reduce a un libro, que es de ingreso y egreso. Y en ese ingreso y egreso yo reflejo solamente lo percibido y los gastos pagados. Esa va a ser mi base imponible sobre la cual yo voy a tributar, lo que también es una franquicia y es un beneficio para ese tipo de contribuyentes. Entonces, frente a la maraña de registros que tienen los otros sistemas, el de renta atribuida general, que entra en vigencia el 1 de enero del 2017, y el de parcialmente integrado, que también tiene una maraña de registros, que los vamos a mencionar a lo mejor un poco más adelante, este sistema asoma como simplificado desde el punto de vista de que le simplificó la vida al contribuyente. Ahora, ¿tiene algunos beneficios, por ejemplo, en cuanto al pago del IVA? ¿Es la postergación del pago del IVA? También postergo el IVA, eso también es cierto. Que es muy relevante para los pequeños empresarios. Porque tengo un costo financiero y ese costo financiero no lo tengo en la misma medida que lo tienen los otros sistemas. Por lo tanto, sí tengo una prórroga hasta 90 días para poder pagar el IVA, lo que es bastante bueno para el contribuyente. Ahora, no todas las modificaciones afectan a los empresarios grandes o pequeños o medianos, como estábamos diciendo. También hay una parte de la reforma que afecta las utilidades en el pago de las acciones, por ejemplo, en la venta de acciones. Sí, yo diría que eso es bien relevante, porque eso es un... porque hay más gente dedicada a esa actividad económica que la que podría tener una empresa, efectivamente. Sí, pero no, yo te diría que no al mercado de capitales, porque aquellas que tienen alta presencia bursátil, llamemos, y hayan sido adquiridas y vendidas en bolsa por el contribuyente, ingreso no renta, y eso se mantiene. O sea, todo el mayor valor sobre el costo corregido es ingreso no renta. O sea, compro acciones Copec, compro acciones Latam, compro acciones Cencosud, las compro y vendo. Tienen presencia bursátil, no afecta a eso. Lo que sí afecta, y eso tú sí tienes razón, es que el tratamiento tributario a la compra y venta de acciones, por ejemplo, sociedad anónima cerrada o sociedad anónima abierta sin presencia bursátil, el mayor valor va a estar hoy día está afecta a una tasa única, ya sea acciones o derechos sociales, está afecta a una tasa única de 24%, y el resto es ingreso en renta, que es relevante, porque pago 24% y quedo libre de toda tributación. O sea, eso ya me llega al bolsillo. En cambio, el mayor valor que ya pagó 24. En cambio, a partir del próximo año cambia diametralmente. O sea, en general, dependiendo si hay relación o no, si soy relacionado o no, y ahí eliminaron el concepto de más de un año o menos de un año, que era un concepto que rige ahora y no rige a partir del próximo año. Voy a estar afecto a global complementario, y dependiendo si no soy relacionado voy a poder reliquidarlo hasta 10 años. En 10 años de mi historia que yo he tenido, metiéndolo dentro de la renta líquida de esos años para poder llegar a las tasas. Benjamín, lamentablemente se nos va a ir el tiempo, nos quedan muchos más temas que revisar, pero a mí me gustaría que echáramos un vistazo a lo que hay que hacer inmediatamente, o sea, una condición sine qua non. Yo te diría que inmediatamente hay ciertos tips que son súper relevantes. Uno, el que acabamos de mencionar, la venta de acciones, porque tiene una tasa preferencial del 24 que no vuelve. Dos, el FUT histórico, lo llamado FUT histórico, que se acoge a un impuesto sustitutivo y único, que puede ser del 32%, que es la tasa general, que uno puede decir es cara, frente al 35%, que es la tasa atribuida, o 44-45%, ahí es más barata, pero además hay una tasa variable cuando el que se acoge es una sociedad compuesta por personas naturales.
Es una sociedad por acciones, una sociedad, por ejemplo, de personas, compuesta por puras personas naturales, y tengo tasas variables los últimos 3 años tributarios, por ejemplo, en torno al 25. Una más, porque se nos fue el tiempo. Y el 57 bis, que se acaba y que ese me da un crédito a favor del impuesto global complementario o impuesto único al trabajo, que es de un 15% cuando yo tengo ahorro neto positivo, y que va directo a el global complementario o el impuesto único al trabajo, y por lo tanto pago menos, con ciertos topes. Hay una base limitada, pero es el último año que se puede hacer. Y de ahí, si lo hago este año, tengo que esperar 4 años manteniendo eso ahí, y ahí me puedo acoger al 15% de crédito sobre ahorro neto positivo, y además tengo la posibilidad de retirar hasta 10 UTA anualmente exenta de impuestos. Benjamín Bernstein, muchas gracias por conversar con nosotros, un tema claro que da para mucho más. Seguramente vamos a estar hablando, o vas a estar hablando también con Nicolás Pau cuando entre ya en pleno régimen, porque las complicaciones van a venir sí o sí. No alcanzamos a hablar, perdona, algo muy chico sobre la complejidad que implica el cumplimiento tributario a partir del 1 de enero del 2017, sobre todo lo que hizo relación con los registros que deben llevar la mayoría de las empresas que no pueden optar. Así es. Hay tema para rato. Muchas gracias, Benjamín, abogado tributario, profesor de la Universidad Católica. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y nos despedimos de esta forma. Muchas gracias por su compañía. Quédese con nosotros en CNN.